Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Rafael Charpentier y juntos vamos a estudiar el pasaje de la Hora Silenciosa correspondiente a Hechos 21 del 15 al 26. Dice así la palabra de Dios en Hechos 21 del 15 al 26. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. En este pasaje vemos a Pablo y a sus compañeros llegando a Jerusalén. Una vez que él llega, él es recibido con gozo por los hermanos. Al día siguiente, él decide ir y entrevistarse con Jacobo y con los demás líderes de la iglesia. Seguidamente, Pablo les da a ellos un informe sumamente detallado de su ministerio y de todo lo que Dios ha hecho a través de él entre los gentiles. Pero luego de esto, estos líderes le informan a Pablo sobre ciertas murmuraciones y acusaciones que algunos han hecho en su contra. A Pablo se le acusaba de enseñar a los judíos que se habían convertido, a apostatar de las costumbres judías y apostatar de la ley. Por tanto, estos líderes le aconsejan a Pablo que él tome un voto de purificación en el templo para proteger su testimonio delante de los judíos. Pablo está de acuerdo en hacerlo, pero luego de esto, una multitud de judíos no creyentes busca matar a Pablo en el templo, lo encarcelan y se cumple lo que se había dicho en las profecías de los capítulos anteriores en cuanto a que Pablo iba a ser apresado y que iba a sufrir al llegar a Jerusalén. Ahora, hay varias preguntas que muchos se han hecho con respecto a estos pasajes de Hechos. Una de esas preguntas es: ¿por qué Pablo fue a Jerusalén si sabía que iba a sufrir y ser encarcelado? ¿Por qué no hizo caso de las advertencias de sus amigos al escuchar tantas profecías de lo que él iba a pasar en Jerusalén y de todo lo que iba a sufrir? ¿Por qué hizo voto de purificación en el templo si él ya no estaba sujeto a la ley? Bueno, primeramente me gustaría que tomemos en cuenta que el libro de Hechos solo nos da una visión parcial de la historia de la iglesia primitiva. Aquí está registrado solo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de los acontecimientos de esos días. Ahora, eso no significa que Pablo era el único que predicaba el evangelio. Había muchos otros creyentes predicando el evangelio por doquier. Precisamente por eso es que Pablo encontró tantos cristianos en cada ciudad en su camino a Jerusalén. Ahora, como ustedes recordarán, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos fueron escritos por Lucas. Lucas era un discípulo de Pablo, médico de profesión. Ahora, antes de ir a Jerusalén, Pablo escuchó múltiples profecías que anunciaban que él iba a ser azotado, que iba a sufrir, que iba a ser atado y que iba a ser encarcelado. Las advertencias proféticas que el Espíritu Santo había dado tenían la intención de preparar a Pablo para ir a Jerusalén, no de convencerlo para no ir a Jerusalén. Esto fue algo que los amigos de Pablo no entendieron.
Y por eso más bien empezaron a rogarle a Pablo que no fuera cuando empezaron a escuchar esas profecías. Pero Pablo estaba convencido de que era la voluntad de Dios ir a Jerusalén. Quiero que entiendas, Pablo no era un masoquista. Él no quería ir a sufrir solo porque sí. A pesar de las advertencias, no era que él quería ir y así nada más sufrir. Más bien Pablo lo que quería era obedecer a Dios. Y Pablo sabía que a veces la obediencia implica estar dispuesto a pagar un precio. Y a veces ese precio es sufrir por causa del Evangelio y por causa de nuestro Señor. Ahora, Hechos 20, el 22 al 24, nos da más luz en cuanto a esto que Pablo hizo. Dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como puedes ver, Pablo estaba convencido plenamente de que Dios quería que él fuera a Jerusalén y él estaba dispuesto a sufrir por eso sin ningún problema. En Hechos 19 al 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora, otra pregunta que nos podemos considerar es esta: ¿por qué Pablo hizo voto de purificación en el templo si, como ya dijimos antes, él no estaba sujeto a la ley? Para poder entender esta porción de la escritura tenemos que remontarnos al contexto de los capítulos anteriores. Y es que, además de esto, hay un par de versículos que nos pueden ayudar a entender el actuar de Pablo en este pasaje. En 1 Corintios 9:20 dice así la escritura: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como puedes ver, una aplicación práctica que podemos ver aquí es que Pablo estaba dispuesto a adaptarse para ganar a otros para Cristo. Él estaba dispuesto a adaptarse, lo que acabamos de leer aquí en 1 Corintios 9. Él se hizo a los judíos como judío y a los gentiles como gentil. Ahora, no quiero que malentiendas esto, pues algunos han tratado de malinterpretar este pasaje como que si diera a entender que tenemos que renunciar a nuestras convicciones bíblicas y adaptarnos al mundo. Esto no es lo que está diciendo este pasaje y esto no es lo que hizo Pablo. Nunca debemos desobedecer lo que Dios ya reveló en su palabra. Dios nunca te va a mandar a pecar para ganar a otros. Así que podemos adaptarnos en ciertas cosas sin necesidad de comprometer nuestras convicciones bíblicas. Pero hay otra aplicación muy práctica que podemos tomar de este pasaje de la hora silenciosa de hoy. Y es que tenemos que entender que a veces el obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces implica pagar un precio alto, lo cual implica inclusive sufrimiento. Te quiero hacer una pregunta. ¿Amas a Dios de tal manera que estás dispuesto a pagar cualquier precio por obedecer su voluntad? ¿Amas a Dios tanto que no te importa soportar la incomprensión de tus amigos cuando quieres obedecer el plan que Dios tiene para ti? ¿Sabes? Hay cristianos que han sido llamados por Dios a ser misioneros en tierras lejanas. Tierras donde la cultura, la comida y las costumbres son diferentes. Muchas veces cuando en obediencia al llamado de Dios estos siervos quieren ir a esos lugares, sufran la crítica y la incomprensión de su familia, de sus amigos. Pero muchos de estos misioneros han preferido obedecer a Dios antes que hacer caso a la crítica. Dos lecciones muy claras. ¿Estás dispuesto a sufrir por obedecer en amor al Señor? ¿Estás dispuesto a adaptarte para poder ganar a otros para Cristo? Recuerda, esto no significa comprometer tus convicciones, pero a veces sí significa dejar algunos placeres, algunas cosas confortables para ti. Hay misioneros que se han ido a lugares donde tal vez nunca más van a probar un refresco gaseoso o una hamburguesa. ¿Estás dispuesto a dejar cosas que te gustan por causa de ganar a otros para Cristo?
Espero que este comentario te haya sido de bendición. Dios te bendiga.